Ahí está, me parece. Hola, hola Germán. ¿Cómo andas, Cande? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Ahí no sé si se escucha bien. Sí, yo te escucho perfecto. No sé la gente. Bien, Bueno, ¿querés contarnos un poco sobre dale. eh, todo esto que son los puntos de la acción de hoy, ecológica, nacional, que se viene dando en todo el país? Y por ahí vos tenés un poco más de información sobre las agroexportadoras que toca todos estos puntos y para poder informarnos un poco mejor. Dale, bueno, primero, nada, está buenísimo que se haya podido organizar en el cordón industrial, además de lo que está pasando en Rosario, esta, esta lucha por la ley de humedales y esta organización que la verdad que viene en poquito tiempo demostrando la importancia de juntarse y organizarse, ¿no? Con todo lo que se ha podido hacer de solidaridad, principalmente en estos días que era tan necesario porque no aparecía la ayuda estatal, porque no aparecía eh, la infraestructura que a veces uno espera que aparezca para proteger, inclusive no solo al ecosistema, sino a la gente de las islas. Y la verdad que el laburo que han hecho los voluntarios y el trabajo que están haciendo tanto la multisectorial de Rosario como diferentes multisectoriales en ayudar ha sido, la verdad, una muestra de solidaridad fenomenal. Y en ese marco estaba bueno poder pensar entre los puntos que tenía hoy esta acción, que por otro lado planteaba eso, ¿no? Nada sin nuestro permiso, lo de la participación, lo de poder ser protagonistas en las definiciones del rumbo de la Argentina, planteaba algunos puntos que venimos, como bien decís vos, estudiando y que además tienen a nuestra región como centro, porque, digo, por un Claro, están lado, acá todas las agroexportadoras en el cordón y eso nos debe afectar de algún modo, más allá de a todo el país, en el cordón exclusivamente. exactamente, y además tiene mucha relación este plan de que vamos a charlar porque uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver con la ley de humedales? ¿Qué tiene que ver con los incendios que vimos en las islas? Y en realidad me parece que lo que pone sobre la mesa los incendios en las islas y lo que pone sobre la mesa esta cuestión de devastación ecológica en general, tiene que ver con que la forma de producir que está llevando adelante no solo la Argentina, sino te diría Latinoamérica y el mundo, no es más sostenible, ¿no? Claramente, bueno, ahora lo podemos pensar, pero digo, la quema de nuestros humedales tiene mucho que ver con toda la actividad agroindustrial y además tiene que ver, te diría, incluso con la cuestión de la necesidad de ganar terreno para la crianza de cerdos, de ganar terreno para la crianza de vacas, con lo cual es imposible separarlos. Pero nos parecía que también que está bueno, más allá de la urgencia que hoy se vive y que también está respondiendo todo el pueblo argentino y nuestra región en particular, poder pensar un poquito más allá, poder pensar alguna de las causas. Y lo que me parece, con lo poquito que venimos estudiando este plan, digo, vamos a ponerlo en marco. A partir de hace un mes, más o menos, se creó el Consejo Agroindustrial Argentino. El Consejo Agroindustrial Argentino es ¿cómo te diría? Un grupo de presión, de lobby, que juntó a los principales empresas. Se cortó. Ahí está. Se había cortado un toque, pero Con, sí, con la agroindustria, con el desarrollo agropecuario, a los grandes propietarios de la tierra. No es menor porque por primera vez en la Argentina, se juntó todo el sector, todo el lobby agroexportador en una sola organización, que es este Consejo Agroindustrial Argentino, y que ahora lo que está planteando directamente, digo para dimensionar el peso de la cuestión que estamos viviendo, lo que está planteando sí, este Consejo es directamente un estuve plan viendo en tu nota también que se estuvieron metiendo como en en lo político, que exacto. antes no lo hacían y ahora lo están haciendo. O antes lo hacían de manera más velada, ponele. Lo que está pasando es que Claro. se crea un consejo, que está la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que están empresas como Biogénesis, esta empresa que ahora se hizo un poco más conocida porque va a ser la que fabrique una de las vacunas contra el COVID, pero es también una de las que desarrolló todas las modificaciones genéticas para los cereales y para la soja en nuestro país. Bueno, se han juntado todos y lo que armaron es un plan. ¿Qué dicen? Dicen, bueno, mirá, Argentina tiene dos necesidades y va a tener dos necesidades más todavía después de
la pandemia, que tienen que ver con generar trabajo y generar dólares, ¿no? Para una economía como la nuestra que está atada al dólar. Y por otro lado, una economía que está cada vez más golpeada, como todas las economías del mundo después de la pandemia, la nuestra ya venía golpeada igual, ahora está peor, digo, y que van a necesitar dólares. ¿Qué dicen los agroexportadores? La solución para todo esto es sencillamente más modelo extractivo, más agroexportación. La Argentina tiene que seguir siendo un lugar para producir solamente materias primas, para producir a lo sumo con algún proceso, como se hace acá en el cordón, harina y aceite, y hasta ahí nomás. Ese es nuestro lugar en el mundo, entonces hay que producir más, hay que correr la frontera agropecuaria más, hay que hacer crecer la cantidad de producción más, y todo eso no viene solo ni viene sin los daños que venimos conociendo. Digo, ya este modelo dice, bueno, vamos a crear, dice el plan, que como vos decías, se lo presentaron al Ministerio de Trabajo, se lo presentaron al Ministerio de Economía, se lo presentaron al Ministerio de Industria, se lo han presentado a los gobernadores de, por ejemplo, Santa Fe y Entre Ríos, ¿no? Que les ha presentado este plan. Lo están presentando en todos los ámbitos de la política, lo han presentado en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, porque además es un plan que tiene inclusive un paquete de leyes, ¿no? A la hora de pensar la manera para llevarlo adelante. Digo, nunca se ha ido tan adelante a la idea de que directamente este grupo de empresas viene y dice, bueno, no solo decimos que hay que tener más modelo extractivo, sino que tenemos un conjunto de leyes que queremos que se voten antes de fin de año en la Argentina, porque de esa manera vamos a tener, prometen ellos, 700.000 nuevos puestos de trabajo, vamos a tener, en vez de 65.000 millones de dólares de exportación, 100.000, y la Argentina va a ser feliz con ese modelo. Lo que no dice, o lo que no aparece en las discusiones, es que es el mismo modelo que estamos llevando adelante hace décadas en la Argentina, y que en realidad lo único que ha crecido, o lo que más ha crecido, tiene que ver con la riqueza de unas pocas empresas, como es en nuestra región, y además son empresas, como muchos de ustedes saben porque trabajan ahí, porque tenemos relación con esto, son empresas que están en manos de capitales extranjeros. Digo, acá en nuestra región, las 10 principales agroexportadoras, que son las que exportan casi todo, 9 de cada 10 de lo que sale de acá, el 90%, son o estadounidenses, como Cargill, como Bunge, o COFCO, que es de gobierno chino, y en realidad lo que ha quedado en la Argentina es todo este pasivo ambiental que conocemos, que han dado a conocer, por ejemplo, toda la lucha de los compañeros y las compañeras de Paren de Fumigarnos, ha dejado niveles de pobreza en nuestra región que hacen que el Gran Rosario, nuestra región, sea la segunda región con más desocupación de todo el país. Estos son datos del INDEC del primer trimestre en la Argentina. Digo, se da esa contradicción. Millones de dólares, vemos pasar los barcos, vemos pasar los camiones, colapsan nuestras rutas, ahora también vemos pasar los trenes porque han mejorado los trenes con plata del Estado para mejorar sus costos, vemos pasar toda esa riqueza y sin embargo lo que aumenta en nuestra zona es la pobreza y la desocupación y el impacto ambiental. Con lo cual es difícil creer que este plan que están presentando va a ser la salida para la Argentina. Es un plan que tiene eso. Ellos dicen, bueno, vamos a agregar valor. Digamos, sería la zanahoria que nos ponen adelante. Vamos a agregar valor, que significaría no queremos ser exportadores de materia prima, sino procesarla, como es el caso, por ejemplo, que decíamos de acá, donde se procesa los cereales y las oleaginosas, se hacen aceite, biodiesel y cuestiones por el estilo. Lo que en concreto sucede, que si uno mira los datos de últimos 35 años, te diría, la Argentina pasó a exportar muchísimo más materia prima, pasó a crecer en rubros que tienen que ver con la materia prima directamente como sale, lo que ellos llaman commodity, lo que nosotros decimos recursos naturales, recursos comunes, que salen directamente, y todo lo que tiene que ver con las ramas industriales en nuestro país se fue cayendo a pedazos. Digo, el ejemplo más claro que siempre doy con esto es que industrias como podría ser, por ejemplo, no sé, la industria ferroviaria, los trenes.
Ni siquiera, ni siquiera con este modelo de producción, los trenes que llevan el cereal a los puertos están fabricados por manos argentinas, son trenes que la condición es, por ejemplo, China nos compra, es nuestro mayor comprador de porotos de soja, pero a contraparte y a contraparte de sus inversiones en el Belgrano Cargill le tenemos que comprar los trenes, por ejemplo. Digo, ni siquiera es que las ramas de la industria han crecido con este modelo, al revés. Lo único que ha crecido es un grupito de empresas que se dedican a eso, que son las agroexportadoras, que hoy en la Argentina exportan, son las responsables Sí, de... siguen llevando afuera toda Exacto, la riqueza que podría estar acá y las ganancias, que además exportan 5 de y cada las 10 que ganancias. entran a la Argentina, entran por este complejo que tenemos acá, desde Jujuy hasta Villa Constitución. Digo, es como raro pensar que el mismo modelo que hasta ahora nos había dado malos resultados a la grande mayoría, como decíamos, ahora nos de, ¿qué dice en concreto el modelo? ¿Qué leyes piden? Digo, para estar atento porque hoy es una discusión que se da solamente como en los altos rangos de la política argentina, pero que después, seguramente, por cómo viene, van a ir al Congreso y se van a discutir leyes que van a tener que votar nuestros representantes. Y la verdad que está bueno conocer qué es lo que estamos discutiendo, porque lo que seguramente aparecerá, y todos vamos a querer eso, es, bueno, es un plan para crear trabajo, es la manera que Argentina puede salir, es la manera que Argentina puede crecer después de la pandemia, y en realidad digo, básicamente lo que piden, y no es casual que haya aparecido en este momento, es que no se le cobren más impuestos a estas empresas, que no se aumenten los impuestos, sino que se bajen las retenciones, los impuestos provinciales y un montón de impuestos, que durante 10 años se dé una ley que prometa, ellos dicen estabilidad fiscal, que en realidad es una ley que no permita aumentarle los impuestos a estos sectores. Piden inclusive, digo, al nivel que hoy nosotros decimos, hablamos de la soberanía alimentaria, hablamos de la soberanía productiva, digo, a un nivel no tenemos soberanía que estas leyes piden, por ejemplo, que las empresas puedan tratar directamente con las embajadas de los países compradores. Ya no quieren ni la oficina en medio, digo, ni una oficina en medio que moleste. Y después quieren inversiones del Estado, porque es un sector que viene diciendo que el Estado no tiene que estar, como pasó en la discusión de Vicentín, que las empresas de la zona plantearon en conjunto comunicados que el Estado no tiene que participar del comercio interior, pero sí plantean que el Estado tiene que invertir en infraestructura, que el Estado tiene que hacer más vías. Ahí nos dicen que se escucha mal. Puede ser la conexión. Sí, se escucha un modo un poco cortado, Ah, bien. pero Puede, ahí mejor. puede ser la conexión de internet, chicos, que a esta hora es, por lo menos acá en mi barrio, en San Lorenzo, es mortal. Encima que hablo mucho, se escucha mal, un desastre. Pero decía, acá sí piden que se invierta, piden que el Estado sí intervenga, que ponga la plata. Entonces digo, el Claro. plan básicamente tiene que ver con esas cuestiones, que la Argentina pueda seguir siendo el granero del mundo y no una industria y no desarrollar sus propias industrias, que la Argentina no se meta en los negocios de los grandes dueños de la tierra, porque no son solamente las empresas que exportan. Las empresas que exportan están asociadas, como contamos en la ley de humedales, a los grandes dueños de la tierra. Digo, nada de esto pasa si los Claro, tipos es el plan de un modelo que también está detrás de la quema de las islas, sería. exacto, por eso decíamos hoy que tiene que ver, es exactamente el mismo plan. Digo, el mismo plan de los grandes dueños de la tierra y de las empresas que comercian con los que producen los grandes dueños de la tierra, que no son muchos en Argentina, porque además, te diría, a veces uno peca de simplificar las cosas y habla del campo, que el problema es el campo. Bueno, cuando vos empezás a ver números, por ejemplo, en el censo agrario del 2018, de hace 2 años, se hizo un censo en el campo de la Argentina. Hacía 16 años que no se hacía uno. Entonces, si vos comparás la cantidad de productores que hay o que había en 2002, en el primer censo, y lo comparás con la cantidad de productores que hay en 2018, desaparecieron casi 90 productores agrarios en Argentina. ¿Cuáles desaparecieron? Los más chicos.
Pero Argentina no es que en esa etapa produce menos. Al contrario, Argentina produce más en lo agropecuario. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, cada vez son menos los que tienen en la mano la... ¿Quiénes producen también? ¿Cómo? ¿Quiénes producen? Claro, Estas empresas. termina siendo en muy poquitas manos, termina siendo con los pequeños y medianos productores fuera de juego, y termina siendo un negocio de muy pocos a costa de la mayoría, a costa de expulsar a gran parte de la gente que vive en los pueblos del interior y trabaja, a gran parte de las comunidades campesinas que no tienen lugar donde producir. Es el mismo modelo que ha expulsado, por ejemplo, o que ha achicado los cinturones verdes. Durante mucho tiempo, tanto el Gran Rosario como el Gran La Plata, como el Gran Mendoza, eran lugares donde en las afueras vos podías salir, en la zona de Alvear, todavía queda un poquito, en la zona de Pérez, y vos encontrabas huertas, vos encontrabas cientos de huerteros trabajando haciendo la producción hortícola, haciendo la producción de frutas y la producción de verduras. Bueno, todo eso ha ido desapareciendo también a manos de este negocio, que no produce básicamente alimentos para que consumamos. Ayer leía un estudio, producimos commodities, dicen ellos, ¿no? Estos commodities son proteínas vegetales que principalmente con la soja y el maíz. Si uno le pensara en la cantidad de proteínas que se van de la Argentina, que además, paréntesis, proteínas que también van dejando vacío el suelo. Hoy uno de los grandes problemas que tienen los mismos grandes productores es que tienen que poner mucha plata en rellenar el suelo con diferentes minerales porque lo van vaciando a medida que hacen cosecha intensiva y monocultivo, van vaciando de valor y van vaciando de todo lo que tenía el suelo de nuestra patria. Digo, pero si vos pensás en las proteínas, Argentina podría alimentar con una dieta de 2.000 calorías diarias a 500 millones de personas. Digo, son casi 13 veces toda la población de Argentina. Pero eso no queda acá. Entonces, la verdad que pensar que ese es el modelo que nos va a sacar adelante, el modelo que va a resolver los problemas de la Argentina, me parece que es pensar que el mismo plan que viene funcionando hace 20 años en la Argentina va a ser el plan que nos va, que ahora va a funcionar. Entendemos que no es así y después entendemos que la salida tampoco es no producir, la salida tampoco es, digo porque también se da ese debate, así bueno, pero ustedes no quieren, perdón, pero ustedes no quieren producción, ustedes quieren que la Claro. Argentina no produzca. En realidad, y ahí si querés lo podemos enganchar con lo de la producción de cerdo, las mega granjas chinas, en Eso realidad te iba a preguntar. lo que hay es muchos modelos de producción sostenible, muchos modelos que ponen lo agroecológico por sobre la mega escala de producción, que ponen no solamente lo agroecológico, sino la producción sustentable. Lo mismo pasa en los humedales. La ley de humedales que estamos reclamando, que está reclamando la Multisectorial de Rosario, que reclamamos nosotros en el Cordón, no plantea que no se produzca más en la isla. No plantea que no haya ganadería en la isla. Lo que plantea es que haya Sino que se regularice y se pueda hacer de un modo más efectivo para todos, sería. exacto, que se pueda producir de manera sustentable, digo, no es que nunca se ha producido. El problema es que hoy lo que quieren es, yo escuchaba el otro día a uno de los desarrolladores inmobiliarios, Esteban Hernández, que son los que quieren hacer un desarrollo inmobiliario en la isla, y decía, acá no hace falta la ley de humedales, nosotros, esto se regula solo. Y en realidad cuando vos ves lo que pasa en los puertos de la región, cuando vos ves lo que pasa en las islas, cuando vos ves lo que pasa en cada pueblo del interior con la producción donde no se regula, donde no participa el Estado y donde queda en manos solamente o bajo la lógica del mercado, y lo que pasa es que ganan poquitos y perdemos un montón. Eso, digo, ya no hay que estudiar mucho para aprenderlo, me parece. Yo creo que es fundamental debatirlo y discutirlo, y decía, lo de las granjas chinas es un ejemplo, porque lo que se está planteando no es que no se produzca carne de cerdo en la Argentina. ¿Cómo es bien lo de las granjas porcinas chinas para que entendamos un poco mejor? Bueno, lo de las granjas porcinas es un acuerdo que en realidad aparece primero un acuerdo entre privados, aparece un acuerdo entre corporaciones chinas y estaba buscando el nombre porque es en chino y por supuesto no me iba a acordar, pero
son algunas corporaciones chinas vinculadas a la empresa Biogénesis, de nuevo, esta empresa que decíamos hoy, la empresa que va a fabricar la vacuna. Bueno, hacen un acuerdo, que además de ser la empresa que va a fabricar la vacuna, es la empresa, por ejemplo, que inventó, vamos a decirle así, que desarrolló, utilizando toda la ciencia nacional del CONICET para su propio beneficio, la soja resistente a la sequía. Es la misma Biogénesis de Hugo Sigman, para expandir al norte del país, donde antes no se podía sembrar soja, poder sembrar. Pero te decía, hicieron un acuerdo. ¿Qué pasa en China? Bueno, a partir de las condiciones en las que se produce en China, que son condiciones desastrosas, que son condiciones de hacinamiento, que son condiciones que no respetan más que el interés del mercado, en China se desató la fiebre porcina africana, que es una enfermedad que mató al 40% de toda la producción de cerdo de China. Cuando uno dice eso, estamos hablando de millones y millones de chanchos, porque China es el principal productor del mundo. Bueno, vino una enfermedad provocada por las condiciones en las que se produce, como se discute hoy, que también está provocada en esas condiciones que se producen enfermedades como la que vivimos, como la pandemia, digo, y mató al 40% de los chanchos chinos. En China es el principal alimento de carne, el cerdo, y después el pollo, no es como acá, lo de la vaca es medio diminuto Claro. en China. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, China tiene que salir a buscar lo que no tiene para alimentar a su población, lo tiene que salir a buscar al mundo. Entonces, plantean venir a producir a la Argentina, usarnos de Acá, chiquitos, digamos, de en, vuelta. en una escala que necesita China, no necesita la Argentina. Hoy Argentina recién está empezando a cubrir su demanda interna con lo que produce. Bueno, ellos quieren venir a poner granjas para producir con 300.000 cerdos más en los primeros 5 años, 15 grandes granjas, megagranjas de producción solamente para exportar. Entonces dicen, bueno, a ustedes les conviene porque generamos algo de trabajo, esta idea de nuevo, ¿no? Con esto vamos a generar trabajo, con esto Sí. vamos a generar dólares y nosotros nos llevamos la producción. Y ustedes de paso, que es cierto, en vez de vender el maíz solo, que vale $500 la tonelada, venden el cerdo que vale $2.500 la tonelada. Es cierto, no es que no conviene transformar la producción vegetal en producción animal. Ahora, el gran problema es cómo se produce. Por un lado, si eso se produce concentrado, no genera ninguna cuestión impactante de trabajo en el interior de del país, no genera distribución de ese empleo, y por otro lado, sí genera la posibilidad de enfermedades, la posibilidad de mal manejo de los afluentes, la posibilidad de una producción no sana por el tipo de producción. A eso habría que discutirle, bueno, entonces no producimos cerdos, sí, produzcamos en un formato de, por ejemplo, como hubo en la Argentina durante muchos años, chacras mixtas, en donde haya horticultura, en donde haya crianza de cerdos, en donde haya otra forma de producir, y en cada pueblo, te digo, una chacra mixta lo que genera es una cantidad de trabajo para todo el pueblo, lo que genera es una forma sostenida de producción, y efectivamente no es la manera que se está planteando. Por lo cual digo, es un buen ejemplo de esta idea de que Argentina sea eso, ¿no? Un productor de alimentos para otros lugares, sin importar no solo ni el impacto ambiental, que estamos claros, que lo vemos todos los días, que si miramos al río lo vemos, si vamos al campo lo vemos, y si aspiramos aire lo vemos, sino que además no, es mentira que es una forma en la que Argentina va a crecer. Y si fuese cierto, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿queremos crecer a ese precio? Digo, la forma de desarrollarnos económicamente es destruyendo absolutamente todo. De hecho, es el ejemplo de China. China tuvo un crecimiento industrial gigantesco en los últimos 30 años, que lo hizo la locomotora del mundo, y ahora no tiene ni agua. Digo, cuando uno veía las imágenes de Pekín, de Beijing, de la capital china, y parecía lejano, pero veía a la gente con barbijo. O sea, qué locura, los chinos andan todos con barbijo. Bueno, Sí. eso tiene que ver con que el nivel de contaminación del aire que hay en China hace que, por ejemplo, la gente tenga que salir según, acá nos quejábamos por lo de los DNI, pero en China hace años que salen
no sé, por ejemplo, un día los de tal documento o los de tal patente terminada en tal y otro día es otro, porque colapsa, no da la contaminación para que estén todos en la calle. Digo, ese es el modelo que está exportando China, o que están, no solo China, China, Estados Unidos, dicen, bueno, vamos a hacerlo allá. Argentina ya lo vivió, no solamente en los últimos 20, 30 años, sino que lo vivió hace 150, 200 años con los ingleses, que decían, bueno, traemos riquezas, traemos los trenes, y en realidad lo que hacían era utilizar la infraestructura y poner la infraestructura que necesitaban para llevarse la riqueza, y lo que quedaba acá era pobreza y posibilidad de desarrollo. Eh, Digo, volviendo al tema, decime. Sí, pregunta si este acuerdo ya se firmó. No sé si se refiere al Consejo Los o a chinos. lo de los chanchos de los No, en chinos, realidad las fábricas. el acuerdo todavía no se firmó, hay un preacuerdo y está en discusión. Me parece que en una parte ese acuerdo no se firmó porque, por suerte, muchísimos argentinos y argentinas dijeron, como en la jornada de hoy, no sin nuestro permiso. Digo, me parece que, pero habrá que ver, habrá que seguirlo de cerca, porque después me parece que se va a contraponer o nos van a querer contraponer esta idea de que Argentina necesita, y efectivamente Argentina necesita empleo, necesita divisa del exterior, necesita despegar y más después de la pandemia, pero no nos parece que sea la única manera, digo, ni con La el, forma. claro, ni con el plan no me sale ahora, del Consejo Agroindustrial Argentino, ni con esta cuestión. Es interesante un dato, después les voy a pasar algunos links, o por ahí lo podemos publicar en las redes de Ley de Humedales del Sí. Cordón, de un informe, de un par de informes, porque por ejemplo, hay un informe muy interesante del INTA con respecto a esta idea o este verso de que este es el plan que va a dar trabajo a la Argentina, que plantea que en los últimos 40 años se triplicaron las ganancias de los productores. Es de Marco Juárez, del INTA de Marco Juárez. En la zona de Marco Juárez, esta zona núcleo que abarca también acá, en 40 años se triplicaron las ganancias de los productores agrarios, de los dueños de la tierra, del agronegocio. En el mismo periodo cayó más del 50% del trabajo agrario. ¿Se entiende? Digo, mientras crecen las ganancias Claro, con este modelo, mientras crece las ganancias cada vez de menos, porque además contábamos que en los últimos 15 años desaparecieron 100.000 productores, o sea que menos gente se quedó con esa guita, con esa rentabilidad. Mientras tanto, cayó el 50% el trabajo son en cada vez más pocos los que se llevan por ahí la riqueza y son más los que se quedan sin el laburo. exactamente. Y sin el laburo y con laburo peores pagos, digo, es muy Claro. discutirlo en nuestra región también, porque efectivamente nuestra región vive una situación diferente a la del resto del país, con el trabajo que sí han generado las agroindustrias, y digo, con altos salarios, ¿no? A costa muchas veces de la salud de los laburantes, a costa también de turnos. Hoy estaba escuchando, por ejemplo, a la gente de Terminal 6 planteando turnos insalubres, que querían cambiar los turnos porque casi no viven, digo, por la forma en que laburan, con una gran cantidad de accidentes laborales, como venimos viendo, como la explosión de Cofco, como las muertes y los accidentes obreros que vienen sucediendo, pero da una relativa idea de que este modelo genera, es el que nos va a salvar el trabajo. Cuando uno abre un poquito la mirada, cuando mira un poquito más allá de la región y cuando mira en general, lo que te encontrás es que, como te decía, el Gran Rosario tiene la segunda mayor tasa de desocupación del país. Solamente Tucumán tiene más desocupados que el Gran Rosario. En eso un dato que no es menor, eh, ¿quiénes son los más golpeados? Los jóvenes. Casi la mayoría de los desocupados, o 3 de cada 4 desocupados del Gran Rosario son mujeres menores de 30 años. Digo, entonces no es que es un modelo para todos, ¿no? No es que es un modelo que va a Claro. resolver todos los problemas. Y además de eso, todo este pasivo ambiental. Eh, Digo una cosa más, y después de última estaría bueno para no hacer tanta lata hablando y que la gente pueda opinar también y pueda preguntar. Hay que pensar que una parte de lo que está sucediendo en las islas también tiene que ver con este modelo, y te digo por qué. Durante muchos años fue un gran negocio únicamente la soja. Eso hizo que se desplazaran
gran cantidad de producciones en la Argentina, decíamos las huertas, las producciones regionales, todo eso. Pero además también se desplazó la ganadería, porque como no era el gran negocio, siempre fue negocio, pero no era el gran negocio, desplazaron a la ganadería de muchos de los campos y después, hace algunos años, se firmaron algunos acuerdos con China que permitieron la exportación de carne a China, de carne con hueso, de carne congelada. Eso generó una gran cantidad de nuevos frigoríficos que empezaron a exportar a China. Pero digo, ¿por qué tiene que ver? Porque hoy están compitiendo dos producciones que necesitan los dueños de la tierra. Están compitiendo dos producciones que necesitan los que quieren exportar. Quieren seguir produciendo soja, quieren seguir produciendo maíz para exportar commodities principalmente a China, pero a muchos lugares más, pero además quieren producir carne, porque también es un negocio. Hoy que China compra carne, quieren producir carne. Y me parece que ahí hay que rastrear alguna de las causas originales por la cual se empieza a buscar nuevos territorios para la ganadería. Y esos nuevos territorios, en muchos casos, son nuestros humedales. Fueron Entonces, las islas. exacto. Y ahí está, cuando nosotros decimos soberanía, que a veces parece una palabra medio vieja, parece una palabra de manual, del manual Santillana, digo, una palabra que ya no se usa. Digo, acá la soberanía productiva nunca fue más clara, la falta de soberanía y la dependencia productiva. ¿Por qué? Porque que haya más vacas o que haya menos soja, de hecho, si vos ahora viajás, bueno, ahora no se puede, pero si vos en los últimos años viajás por los campos de Argentina, empezamos a ver vacas de nuevo, que no había. ¿Y sabes dónde se define que haya vacas de nuevo en la Argentina? Se define en China, porque son los compradores. Digo, no es que es una definición, digo, bueno, nosotros a partir de ahora, los argentinos van a consumir más carne. No, al contrario, las estadísticas dan que mientras creció un 300% la exportación de carne, bajó el consumo. Y bajó el consumo, no solo porque si por una definición, vamos a decir, bueno, no quiero comer más carne, bajó el consumo porque es imposible adquirirlo para la gran mayoría de los argentinos. Entonces, ni siquiera se define qué hacemos, cómo lo hacemos, ni hablar de la tecnología que se usa, los contaminantes, el glifosato, todo eso se define afuera. Las empresas que hoy modifican las semillas y que además nos venden el veneno para esas semillas, son todas empresas extranjeras. Digo, cuando los chinos de Cofco compran Nidera en nuestra región, no solo compran un puerto, compran, y con Noble, compran Nidera para tener el desarrollo de la semilla, y después compran Monsanto, o China compra Singenta. Digo, entonces nos venden la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizo, como diría mi abuela, todo en manos extranjeras. Y esos son los que definen Todo. qué producimos, cómo lo producimos, a cuánto lo vendemos, cómo lo vendemos. Ahí leo un mensaje que dice, sería como un neocolonialismo. No, no sé, es un neocolonialismo, digo, es por donde lo Es, mires, no manejamos el peso, porque estas empresas deciden si sube o no sube el dólar, si no quieren no venden, si quieren venden. No manejamos lo que producimos, no manejamos a quién se lo vendemos, no manejamos ni siquiera nuestro Paraná, porque hoy está en manos de una empresa extranjera, como es el caso de Jadenul, que hace una empresa belga que hace calado del río. El 98% de los barcos que pasan, 98% de los barcos que pasan por el Paraná son de bandera extranjera, porque nosotros no fabricamos los barcos, no tenemos barcos. Digo, la verdad es no que tenemos control sobre nada, sobre sería. nada. Y cuando querés tener un poquito de control, cuando te querés tener un poquito de control, como fue el caso de Vicentín, que parecía una medida acertada, avanzar en que el Estado se mete un poquito, bueno, saltan a la yugular todos estos lobbies empresarios porque efectivamente No no, le benefician nada. no les beneficia y no quieren que el Estado meta la nariz. Digo, ni siquiera, uno parece, bueno, pero el Estado tampoco lo va a resolver, mirá lo que está pasando en las islas. Está bien, pero ni siquiera quieren eso. Ni siquiera un poquito de control de este Estado que no resuelve. Entonces, me parece que pasada la emergencia, después de poder exigir, y tenemos que exigir que se cumplan las leyes, que además de la ley de humedales hay un montón de leyes que no se están cumpliendo, tenemos que poder discutir estas cosas, ¿no? Tenemos que poder discutir un poquito más allá. Si, bueno, ¿qué queremos para la Argentina? ¿Qué queremos producir? Porque si no es muy difícil definir, por ejemplo, cómo nos queremos alimentar si no manejamos nada. No manejamos la producción, no manejamos. Entonces digo, es muy difícil pensar que nosotros vamos a definir nuestra alimentación si no manejamos ni el río, ni el comercio exterior, ni la producción, ni la ganadería.
Me parece que está bueno que estas luchas, también ambientales, que estamos dando por nuestros territorios, desaten un poco, Profundicen en todo esto, sería. desaten esos debates. Que Bueno, me callo un profundicemos, ratito, sí. me parece, ¿no? ¿Cómo? Me callo un ratito, digo, y vemos qué pregunta la gente. Bueno, a ver si la gente quiere hacer alguna pregunta. Ay, yo no leo de acá, pero a ver. Hay unas cuantas. Vamos a dejar guardado el video, Ah, el sí, vivo, sí. y lo vamos a subir. Bueno, a ver. Ahí le se escucha muy mal, pero ya parece que después lo arreglamos. O la gente se acostumbró. Se ha conectado un montón de gente. Ahí dice, Casa Cucha Mascotas dice, es el modelo que se instaló desde la colonia, la industrialización y la factura de materia prima, que es el menor valor agregado, siempre quedó por fuera de nuestro control. Bueno, es un poquito lo que veníamos contando. Ah, pregunta que acá está Germán, que es el experto. Yo acá estoy informándome con ustedes. Buenísimo. Acá Cintia dice, para pagar la deuda de nuestro país, profundiza lógicas extractivistas que en pos de generación de divisas dejan muchísimo daño ambiental. Claro, porque además, digo, esa idea de que necesitamos dólares va atada a la idea de que hay que pagar la deuda externa y por lo tanto hay que generar dólares como sea. Con lo cual, digo, también, por eso decíamos hoy es una zanahoria, ¿no? Acá plantea Flavia, le mandamos un saludo a Flavia, colega Flavia Campey, ¿qué es lo ¿Qué es lo principal? principal que debe contener esa ley de humedales para nuestra región? ¿Pueden describir brevemente lo que se necesitaría para la reciente de esta ley? En realidad lo que está planteado esta ley es primero un registro, que hoy no está, un registro de los humedales. Argentina eh, tiene un gran porcentaje de su territorio que son catalogados con humedales, pero no está registrado, no está catalogado absolutamente todo, con lo cual también muchas veces queda en manos del municipio, como es el caso de Victoria, autorizar o no algún tipo de emprendimiento. Tiene que ver también con, una vez establecido ese registro de qué son humedales y qué no son humedales, poder clasificar qué tipo, por eso decíamos, no es que no va a haber producción, sino qué tipo de producción se puede hacer según el tipo de humedal o de región. Después entiendo que también tiene que ver con poder conocer quiénes hoy son los dueños de esa. Es muy impresionante que no se sepa o que no sea público o que no se pueda acceder a saber, por ejemplo, quiénes Y son que la los. justicia también tiene que brindar información sobre quiénes son para poder, por lo menos, eh, pensar una condena, por así decirlo, o penarlos. Exactamente, que incluso hubo 7 imputaciones solamente en el caso de estos incendios, y circularon algunas listas, pero que lo daban algunos medios en realidad, no por parte de la justicia, de grandes dueños. Ahí conocimos, por ejemplo, que José Aranda, uno de los socios de Clarín, era un gran propietario de isla de nuestra zona, que los hermanos Baggio, los juguitos Baggio, los de la empresa de juguitos Baggio, son los mayores propietarios de este delta, con 34.000 hectáreas. Tienen una historia bastante negra en torno a lo ecológico. En su momento quisieron desviar un río en Corrientes para hacer sembradíos de arroz junto a Decoagro, la empresa de Soros. Eh, no se conoce, por lo cual un registro me parece que tendría que ver con eso. Y después, como decíamos, tras la clasificación y tras ese registro, poder hacer un mapa de qué sí se puede producir y qué no, y de qué manera se puede producir en cada lugar. Me parece que es ese ordenamiento que son estos mismos poderes que pretenden que no haya, porque en realidad hoy, te diría, casi no hay control, más allá de algunas leyes que hay, pero después se tornan impracticables. Digo, también hay leyes de control de nuestros puertos y no se practica. Me parece que están muy cómodos con que no haya, con que la mirada no esté puesta ahí en los
en los territorios que ellos ocupan con total libertad. Después hay 11 proyectos, ¿no? Digo, no, me parece que todavía hay que ver cuáles son los que avanzan, dos de los que ¿Cuál están es en, el proyecto claro, y o si cuál es el que más nos conviene también? exacto. Si se unifican, en algún momento hubo una propuesta de una multisectorial nacional, hace muchos años, de la ley de humedales, que tenía su propio proyecto. Hoy se han unificado varios y dos de los que más aparecen en discusión o unificando criterios. Uno es el que impulsa Leo Grosso, el diputado nacional del Movimiento Evita, y otro es el que empuja Enrique Esteves, del Partido Socialista. Son los dos que están en debate, o por lo menos que han entrado a comisiones y se ha empezado a discutir. Después nunca tiene la discusión parlamentaria, nunca tiene los tiempos que tenemos, ¿no? Que tenemos nosotros, la necesidad que tenemos. En algún momento inclusive hubo dos aprobaciones ya de una ley de humedales en diputados y después no avanzó. Una de ellas fue la que impulsaba el santafesino Rubén Giustiniani, que creo que fue la primera, que tomaba lo de toda la multisectorial esta, de todas las organizaciones ambientales, tuvo media sanción y ahí quedó. No avanzó más. Claro. Ahí tenemos otra pregunta, me parece. Además, exigir que al momento de la sanción de la ley sea inmediato y retroactivo las multas a quienes quemaron todo para que no pase lo de la ley de bosques. Claro, que sucedió lo mismo, una vez sancionada la ley de bosques ya era tarde, ¿no? Eh, Claro. la verdad que sí, uno no tiene mucha esperanza por más que creemos que la ley es urgente y necesaria, como te decía, los tiempos a veces de las leyes no son los tiempos de la realidad, va, lo veíamos estos días, ni siquiera los tiempos de la política, cuando los compañeros voluntarios y voluntarias tuvieron que cruzar el río, el tiempo y la discusión de si eso tenía que ir a la policía de Victoria o no tenía nada, fue mucho más lenta y mientras tanto se le quemaba la casa a la gente que vive en las islas, ¿no? La verdad que tener que esperar, si bien efectivamente tiene su proceso y tiene su tiempo, si sale me parece que va a salir por la presión de la gente, si sale me parece que va a salir por la fuerza que hagamos más que por la voluntad. Bueno, Germán, ¿querés agregar algo más? Me parece que hablé mucho. No sé si alguien quiere preguntar algo más o Podríamos agregar que sigue abierta la campaña de donación. Eh, tal cual, y que nos estamos organizando para mañana poder cruzar y darle una mano a los compañeros y los isleños que están ahí para poner un poco el cuerpo. está ahí en las redes de Ley de Humedales, están todas las direcciones para poder aportar, para poder acercar donaciones. Principalmente se está pidiendo herramientas, estamos hablando de hachas, de palas, de baldes, bombas hidráulicas, Nafta, esas cuestiones que son las que más de urgencia se necesitan, agua, nafta, también está el CBU de la multisectorial de humedales de Rosario, para poder donar dinero también es muy necesario. así que bueno, que pásense por las redes, compártanlas, sigamos juntándonos. eh, y vuelvo a repetir, me parece que cuando pase la emergencia y cuando podamos frenar un poquito esto, no tiene que bajar el entusiasmo por empezar a discutir estas cuestiones que hacen a la casa común, que es el ambiente y que a veces se pierden en el medio de otros debates y después cuando nos acordamos es siempre tarde. Gracias, Cande, Tal cual. por el ratito. No, gracias a vos por informarnos y bueno, están todos invitados a participar del grupo, a hacer donaciones, a también participar mañana. Así que manden un mensaje al directo que lo agregamos al grupo y nos organizamos con más actividades para poder estar ahí. Saludos. Gracias. Chao.